Bueno, a Raúl lo hemos invitado el día de hoy para hablar de un tema que nos preocupa, nos ocupa y tiene que ver sobre el juego online y cómo está afectando a los más jóvenes, este fenómeno incipiente se podría decir, pero bueno, que ya se viene estudiando, me imagino, hace algunos años en relación a lo que va ocurriendo en otros países, ¿verdad? Sí, así es. Si bien el juego de apuestas online en Argentina ingresa a través de la provincia de Formosa en 2018 y a partir de ahí se va a dar un proceso por el cual las jurisdicciones van a ir aprobando una legislación del juego de apuestas online, donde es una legislación fragmentada porque no hay una legislación federal en relación a esto. Bien. Y recién el año pasado, a fines del anteaño, del 22, en Córdoba se aprueba la legislación que cubre el juego de apuestas online. Lo que sí tenemos es la experiencia de otros países más cercanos como España, donde ya llevan más de 12 años con las experiencias de juego online y donde tenemos algunas conclusiones. Y por otro lado tenemos información, nosotros estamos en una fase inicial de una investigación epidemiológica sobre este fenómeno, pero sí tenemos reportes no sistematizados aún, pero sí reportes de docentes de escuelas medias que reportan observan cómo los jóvenes cada vez se involucran más en el juego de apuestas online, y algunos reportes también de colegas psicólogos, psicoterapeutas, que algunos casos o consultas llegan a sus consultorios y entonces están reportando que evidentemente hay un incremento por un lado el involucramiento con este tipo de actividad, que es el juego de apuestas online en jóvenes, y por otro lado, en menor medida, algunos casos se reportan como que podrían ser catalogados ya como juego patológico o ludopatías. Siempre son los menos, pero porque no todo el mundo que juega desarrolla un juego patológico. Mira qué importante eso, ¿no? Claro. No todo el mundo que juega desarrolla el juego patológico. ¿Por Sí. qué sería o cuál es la diferencia? La diferencia está que estamos hablando de lo que ya desde 2013 en adelante la literatura científica admite o afirma es un tipo de adicción, una adicción sin sustancia. Desde 2013, los manuales diagnósticos más referenciados en el mundo, como el de la Asociación Americana de Psiquiatría, van a incorporar como una categoría diagnóstica, o sea, como una entidad psicopatológica, al juego compulsivo o ludopatía dentro de los trastornos por consumo de sustancias, o sea, asimilándola a una adicción. Ya desde la década del 90 del siglo pasado, esto en los ámbitos científicos estaba discutido, estaba propuesto, de que se trataba de una actividad que fenomenológicamente se comportaba como una adicción, pero sin sustancia. Claro. ¿Por qué se comporta así? Porque tiene las características de una actividad adictiva, como por ejemplo la compulsión, o sea, la imposibilidad de establecer un control y de cesar en esa actividad por más que esa actividad le ocasione problemas. Bien. Algo muy similar a lo que ocurre con algunas drogas, donde se habla, digamos, de adicción con sustancia o consumo problemático de sustancias. Claro, claro. Entonces, por lo tanto, es asimilable, ya por la comunidad científica lo asimila, lo equipara a una adicción. Ahora, al igual que el resto de las adicciones, no todo el mundo que consume una droga desarrolla una adicción, siempre es una minoría, todas las estimaciones epidemiológicas hablan de menos del 30%, alrededor, y en diversas medidas, no todos hacen una adicción grave. Y en el caso de los juegos de apuestas en general, después vamos al juego de apuestas online, que son un caso más particular, los juegos de apuestas también hay un porcentaje alrededor del 20% que desarrolla en alguna medida algún indicador de juego patológico o ludopatía. Bien. O sea, Ahora bien, sí. Lo importante es que como nosotros de estos datos estamos hablando de adultos, y cuando estamos reportando y encontrando reportes en jóvenes menores de edad, claro, la vulnerabilidad a desarrollar un juego, una conducta de juego patológico es mucho mayor. Los colegas españoles hablan de 4 veces mayor. Digamos, tiene que ver con el momento evolutivo, son jóvenes, tiene que ver con las condiciones materiales de existencia de los jóvenes, no tienen independencia económica. Claro, no tienen un trabajo todavía fijo o a lo mejor algo incipiente. Y además nosotros en esta primera instancia hemos sumado 2 elementos más para pensar la vulnerabilidad de este segmento poblacional a desarrollar el juego patológico. Uno es del orden objetivo, la situación socioeconómica de nuestro país
de recesión, desempleo, pérdida de poder adquisitivo, está estudiado en todo el mundo, son condiciones favorables a que, digamos, la gente se involucre en el juego. Claro, esta promesa de que podés recompensa, ser millonario, podés ganar plata fácil. Pero lo que más nos preocupa no tiene que ver con esta condición objetiva, material, sino con una condición más sociocultural, con un clima de época instalado, sobre todo en nuestro país, de el éxito económico por vías no convencionales. Y sobre todo con actividades ligadas a las redes sociales. O sea, ¿Cómo sería eso? Este discurso de hacerse rico rápidamente, de el éxito a través de actividades no convencionales o la movilidad socioeconómica por fuera de la vía clásica que era la educación, el trabajo, sino con actividades ligadas a las redes sociales. Y aquí hay que decir algo, las redes sociales son el universo donde los jóvenes se vinculan, se informan, interaccionan y por tanto son una verdadera matriz identitaria para el joven, lo que ocurre y lo que se dice en redes sociales. Es ahí donde vamos a encontrar estos discursos de éxito económico, de acceso pleno al consumo como sinónimo de éxito, de vías no convencionales que a veces van hasta ligadas hasta estafas tipo piramidales. Claro. Pero también este discurso de yo me hice rico, yo gané tanto dinero, este discurso que tiene un sentido de lograr una identificación masiva y rápida con el joven, que crea, como decía antes, un clima sociocultural favorable a involucrarse con estas actividades. Claro, sin duda. Y me imagino que también tiene que ver, por ejemplo, lo que pasaba con influencers, que hace muy poquito hubo una noticia que los intimaban desde el gobierno de Buenos Aires porque están también tomando algunas medidas que no sé si serán efectivas o no, pero a decirles que por lo menos los influencers no promocionen este tipo de apuestas ilegales, decían ellos, porque hay sitios legales e ilegales, pero que eso también fomenta el acceso en los menores. Así es, porque estamos ante un fenómeno sumamente complejo. En primer lugar, parece que no aprendimos de las adicciones con sustancias, que por ejemplo nos llevó en el mundo a retirar las publicidades de tabaco de las actividades deportivas. Qué loco, ¿no? Ver que las publicidades de tabaco antes decían que era bueno para la salud y bueno, se extrapola eran tantas omnipresentes en las actividades deportivas, el automovilismo sobre todo, pero en general eran omnipresentes las publicidades de tabaco. Pero repetimos esto con una actividad potencialmente adictiva, como es el juego de apuestas, donde las principales casas de apuestas de Argentina son sponsor oficiales de los principales equipos de fútbol argentinos. Claro. Hoy ver fútbol, a lo que estamos en el medio de la Copa América, significa estar expuesto a un verdadero bombardeo de publicidades sobre apuestas legales, sí, pero que fundamentalmente tienen como efecto directo naturalizar la conducta de juego. Que el juego es algo natural, que todo lo hacemos, por lo tanto crear una habilitación a que todo el mundo pueda hacerlo. Claro. Esto, por más que después agreguemos los jóvenes, los menores no pueden jugar, ya está hecho, ya está dicho. Y lo que es más, las plataformas clandestinas o ilegales aprovechan esta publicidad, porque sí, los jóvenes no pueden jugar en las plataformas legales, pero sí en las ilegales, donde los requisitos de identificación son mucho menores y donde se accede casi sin ningún tipo de control. Entonces, esta publicidad masiva, este verdadero bombardeo publicitario de casas de apuestas online, sí, ligada a un clima de época de el éxito fácil y por fuera de las vías convencionales. Hacete rico ya y así, tal ligado cual. a una situación socioeconómica de recesión y de pérdida progresiva del poder adquisitivo, es lo que algunos denominan el inicio de una tormenta perfecta. Claro, y también leía, por ejemplo, que había muchas casas de apuestas que como que incentivaban dando un premio la primera, la segunda vez que uno juega, entonces ya se engancha y después empieza a perder plata a lo loco, ¿no? El tema es cuando son chicos saber cuál es el límite, es muy difícil ahí. Es muy difícil, por eso la vulnerabilidad es mayor. Sobre esto que traes es muy importante porque lo que tenemos algunos años, andamos alrededor de los 60 años, supimos conocer un mito, una leyenda urbana que hablaba de que los traficantes de drogas siempre te regalaban la primera dosis. Claro. Porque sabían
que eso te iba a enganchar. Bueno, era más bien un mito y una leyenda urbana de nuestra época, de nuestra juventud. Pero remitía a algo. Era permitir una actividad que era potencialmente adictiva, por eso era una inversión. Claro. Y hoy las casas de apuestas te regalan dinero para que comiences a jugar. Nadie regalaría dinero si no supiera que es altamente probable que vas a volver a jugar. Claro, sin duda. Porque sin es duda. Una actividad que tiene, toda actividad que esté ligada a una recompensa para los seres humanos tiende a repetirse. Bueno, acá tenemos una pregunta que nos dice, ¿todos los videojuegos son adictivos o no? Y en este caso, ¿las apuestas entran en lo mismo? A ver, los videojuegos, puede que alguien desarrolle una conducta compulsiva con un videojuego. Sí. ¿Es la mayoría? No. Es una minoría de jóvenes que pueden desarrollar una conducta compulsiva a través de los videojuegos. El potencial adictivo de una actividad siempre está ligada a la recompensa, a que toda conducta que es reforzada con una recompensa tiende a repetirse. Y en los videojuegos, yo recuerdo el auge del Candy Crush, que el problema está... Todos hemos pasado por ahí, o muchos hemos pasado por ahí. El problema estaba en el Candy Crush que violaba las reglas de juego, en el sentido de que si uno tenía dinero, podía comprar vidas y seguir jugando. Claro. Si no lo tenía que esperar. Y pídale a un joven que espere. Pídale a un joven la paciencia para esperar. Entonces, generaba conductas de búsqueda de dinero para poder solventar ese mantenerse en el juego, por ejemplo. Sí, sí. En los videojuegos la potencialidad adictiva es más baja que en los juegos de apuestas, porque en el juego de apuestas está en juego, por decirlo así, una recompensa concreta, dinero, en la época de las billeteras electrónicas. Este también es un elemento que va a incrementar los factores de riesgo. Estamos en una época de la intangibilidad del dinero. Es mucho mayor. Sí, claro, sí. Lo hace mucho más virtual. Las billeteras virtuales generan esa sensación de... Sí, está todo dado el círculo, digamos. Es como bien accesible, todo el mundo parece tener acceso, los menores tienen acceso a estas virtuales. Billeteras. Uno le pasa tal vez plata para que vaya y compre algo en el kiosco en el colegio y se lo gastan algunos. A eso nos referimos con que hemos generado las condiciones de una tormenta perfecta. Insisto, no todo el mundo que juega desarrolla un juego patológico, son una minoría, pero en los jóvenes, todos los estudios que tenemos hasta ahora, no tenemos estudios locales, estamos en ese momento inicial de largar un estudio, de comenzar un estudio local, muestran que es mucho mayor la vulnerabilidad de los jóvenes a las apuestas online, fundamentalmente porque como decía antes, su vía de vinculación con el mundo es a través de los móviles, de los teléfonos móviles y de las redes sociales. Entonces, es en su universo donde estas casas de apuestas están presentes y no tienen las restricciones que tenían, un casino que material. te echaban de la puerta, digamos, exactamente, de la puerta que no para podías afuera. ingresar directamente, o que te podías, hasta los adultos podían autolimitarse. Bueno, esto no lo tienen, están ahí, están literalmente al alcance de la mano. Claro. Estamos hablando con Raúl Gómez sobre cómo afecta el tema del juego online a los más jóvenes. 351-388-4310, podés dejarle alguna consulta. Vamos a una pequeña tanda y ya seguimos escuchando más de este tema ultra interesante para poder preguntarle qué podemos hacer o qué les parece que podemos hacer con esta problemática. Ya volvemos en unos minutitos. Entonces, de este lado, con esta entrevista más que interesante y que ha despertado muchas preguntas, por lo menos que nos están llegando a través de nuestro número de WhatsApp. Seguimos, para quienes se van conectando, con Raúl Gómez. Él es docente, investigador de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional, coordinador de la Unidad de Estudios Epidemiológicos de Salud Mental. Y estamos hablando sobre el juego online y cómo esto afecta a los más jóvenes. En ese marco, Raúl, nos han llegado algunos mensajitos sobre padres que están con algún tema, digamos, o alguna preocupación en casa. Dice Marta que su hija tiene 14 años y ha usado mi tarjeta de crédito, creo que en juegos online. ¿Cómo puedo hablar con ella sobre esto y cómo la protejo?, nos pregunta. Y también Laura nos escribió recién y dice: mi hijo está mucho tiempo en su habitación solo, creo que utiliza casinos online. ¿Cómo puedo saber si tiene un problema? Bien concreto, ¿no?, el pedido. Un poco de identificar si les está pasando y
y qué hacer, ¿no? Que creo que es la pregunta que tenemos todos en este caso. Sí, antes de ir al qué hacer, que es a veces quizás lo más difícil de definir, pero sí alguna cuestión como para también no generar alarmas. O sea, no todo el mundo que juega, yo lo voy a repetir, desarrolla un juego patológico. ¿Y qué es un juego patológico? Bueno, es cuando la actividad, en este caso el juego de apuestas, comienza a generarte problemas. ¿Cuáles son esos problemas? Incumplimiento de obligaciones, en el caso de los jóvenes, obligaciones académicas, en el caso de los adultos, obligaciones laborales, obligaciones en el hogar. Cuando esa actividad interfiere de manera significativa con tus vínculos y te comienza a traer problemas con los vínculos, cuando esa actividad comienza a ocupar todo el tiempo de tu actividad y por lo tanto hay pérdida de interacción social. Cuando se ha intentado cesar o controlar esa actividad y no se ha logrado, o sea, hay intentos infructuosos de lograr un control, o sea, si hay una pérdida del control sobre esa actividad, estamos ante un indicador. Y el cuarto indicador es cuando esa actividad te ha puesto de alguna manera en riesgo, ya sea riesgo de utilizar dinero que no era tuyo, de no poder devolver dinero que has solicitado. O sea, claro, ahí vienen las fricciones, me imagino. Y ahí vienen los conflictos vinculares. Claro. Todos estos son los indicadores que uno puede tomar para decir estoy ante un problema o estoy en otro momento. Ahora bien, ¿qué hacer? Porque se trata de jóvenes en todo caso. Entonces yo estoy dando criterios para identificar juego patológico que fueron construidos en adultos. Ahora en jóvenes es más complejo porque los jóvenes son de involucrarse en actividades recreativas de manera masiva, por decirlo así. Entonces es difícil identificar cuando hay algo del orden de la compulsión. Pero sí, el tema, como está involucrado el dinero, el tema del dinero y el acceso y el manejo del dinero puede ser un indicador. ¿Qué hacer? De nuevo, en esto tenemos que aprender de todo lo que aprendimos de las adicciones con sustancias, de lo que aprendimos, por decirlo así, de las drogas. Sí. ¿Qué aprendimos de las drogas? Por ejemplo, nuestros estudios hechos con jóvenes escolares desde hace un tiempo, reportan de que cuando le preguntamos a los jóvenes qué creen que harían sus padres si se enteraran que consumen alguna droga, los jóvenes que tendían a responder que la expectativa era que iban a ser castigados, eran los jóvenes que presentaban más riesgo de consumo problemático. Mirá. Entonces, es un dato muy preciso, o sea, el riesgo del castigo llevaba... La amenaza de castigo estaba asociada o estaba más presente en los jóvenes que tenían más riesgo de consumo problemático y más prevalencia de consumo. Por lo tanto, el castigo no disuade, es la primera conclusión. Y la segunda conclusión es que ¿qué jóvenes mostraban menos indicadores de riesgo de consumo problemático? Esto hecho en escolares, ya hace varios años y lo hemos replicado en muchas investigaciones, tanto en Ciudad de Córdoba como en otras ciudades del interior. ¿Qué daba resultado cuando los jóvenes decían que sus padres hablarían con ellos? Y acá viene el qué hacer. El qué hacer tiene que ver con poder combinar tres cuestiones o tres variables que hacen al monitoreo parental. ¿Qué es combinar qué? El control, sí, obviamente, hay que controlarlos, sí. Ahora, qué difícil controlar a los adolescentes, ¿no? Pero el control va a ser eficaz en tanto lo podamos combinar con la afectividad y la comunicación. Claro, eso, el control ¿Sabemos qué streaming ven nuestros hijos? ¿Hablamos de eso con ellos? ¿Somos empáticos con lo que ellos ven o directamente decimos, ¿cómo podés ver eso? Claro, cercenar directamente. O simplemente enajenarse de eso, estar ajeno. ¿Cuántas veces, y acá vienen condiciones materiales de existencia, no solo una actitud, cuántas veces almorzamos, comemos con ellos en una mesa? ¿Cuántas veces compartimos una conversación? Entonces, el control es eficaz y se combina con afectividad y con comunicación. Bien. Nosotros que tenemos, como dije antes, alrededor de 60 años, vivimos un modelo de crianza donde lo que primaba era el control. Entonces lo que hacíamos era transgredirlo constantemente. Por eso salimos como salimos, rockeros. Sí, esas cosas. Desde que te leían el diario íntimo hasta ahora me imagino que debe ser el equivalente a leer los chats y revisar el celular, una cosa así. Tuvimos un modelo de crianza asentado y muy hipertrofiado en la variable control. Claro. Entonces no funcionó. Le tenemos que decir a nuestros padres donde estén, no les funcionó, fracasaron con eso. Ahora, creo que es el momento también para aprender de eso y pensar cómo nosotros nos comunicamos. O sea, el monitoreo parental como una actividad compleja que no es fácil, pero es el mejor reaseguro. Saber en qué están,
con quién se involucran, cuáles son sus actividades, cuáles son sus gustos, y acompañar en ese proceso. Y si se presenta algún indicador de juego patológico, buscar ayuda profesional. Hay profesionales de salud mental que trabajan esta temática y que nos van a asesorar o van a asistir si se presentara algún tipo. Pero también correrse de la alarma, es decir, no todo joven que juega a un juego online, sea de apuestas o no, va a desarrollar. Si en las apuestas hay mayor riesgo porque involucra dinero y los menores no deben jugar. Es categórico, no deben jugar. ¿Por qué? Porque la vulnerabilidad es mucho más alta que un adulto. Bien, bien, interesantísimo entonces. Los jóvenes no deben jugar. Esa frase me quedó resonando. Juegos de apuestas. Sí, juegos de apuestas, por supuesto. Tengo acá unos mensajitos que nos llegó. Dice, excelente programa, gracias por los tips. Y necesitamos este consejo, vamos a buscar orientación, nos dicen desde acá. Así que, Raúl, creo que ha sido más que productiva tu charla desde acá. Y nos comentabas, como para finalizar, que se está por hacer en Córdoba un estudio al respecto. Sí, nuestro involucramiento con esta temática viene a partir de que, como decía antes, detectamos referencias de docentes y de colegas de psicoterapeutas que nos indican que hay una prevalencia del juego de apuestas online en jóvenes, por lo menos preocupante. A partir de eso que diseñamos una primera investigación para tratar de evaluar las características y magnitud del fenómeno. Tenemos datos de otros países donde ya, como decía antes, llevan más de 10 o 12 años de experiencia con los juegos de apuestas online, pero no tenemos datos nuestros porque es relativamente reciente. Claro. Esto. Y ahora quiero decir algo, pues yo referí que tenemos que aprender lo que pasó con las drogas, porque estamos ante una conducta adictiva, asimilable, equiparable a lo que son las conductas adictivas con sustancia. Entonces, saber que la prohibición tampoco nos llevó a buen puerto con el caso de las drogas, todo lo contrario. Es un debate que la comunidad científica a nivel mundial tiene, cómo la prohibición ha generado más problemas que soluciones. Entonces también saber que la prohibición absoluta no sería lo indicado. Las actividades de apuestas pueden gustarte o no, en mi caso no me gustan, pero si prohibimos esa actividad, lo que vamos a generar es todo un circuito clandestino más ligado a las acciones delictivas, y por lo tanto las personas que jueguen van a estar más expuestos, más vinculados a cuestiones delictivas que si no estuviera regulado. Entonces uno tiende a inclinarse más por la regulación. Ahora, en los jóvenes, en los menores de edad, la abstinencia debe ser completa. No, tenemos que ser así porque ahí hay una vulnerabilidad mayor que un adulto. Sí, bueno, queremos estimarla, queremos saber esos datos, queremos indagar, vamos a lanzar, ya estamos lanzando la primera encuesta con jóvenes que han terminado su escolaridad el año pasado, entonces donde más o menos explotó el fenómeno. Entonces vamos a buscar en ese segmento etario, en esos jóvenes, digamos, qué característica, qué magnitud tiene. Tenemos algunos datos muy pequeños todavía, vemos un perfil ahí de varones, sobre todo, con bajo nivel de monitoreo parental, pero bueno, queremos saber más sobre esto para también, a partir de que conozcamos mejor las características y la magnitud del fenómeno, podremos decir más cosas sobre el qué hacer con esta problemática. Por supuesto, por supuesto. Y una pregunta para cerrar, cortito si te animás. ¿Hubo alguna negligencia al legalizar esto y no tomarlo en cuenta? ¿Te parece que hacen falta más medidas para abordarlo? Es categórico. A ver, no tenemos que hacer ningún estudio para saber que no tiene que estar la publicidad de apuestas online ligada a actividades deportivas populares. No necesitamos ya ninguna evidencia. Tenemos la evidencia acumulada de años y años que pasó con las drogas, como el caso del tabaco. Y además, lamentable y vergonzosamente, seguimos manteniendo a las alcoholeras como sponsor de nuestros equipos oficiales de fútbol, como la selección nacional. Sí. Entonces, lo primero es no más publicidad de apuestas online en las actividades deportivas. Fuera de ahí, fuera de ahí. No pueden estar ahí. No estamos hablando de prohibirlo. Eso es categórico, eso lo sabemos. Toda la experiencia mundial dice eso. Lo segundo, no hay una legislación nacional. Hay una legislación que está hecha según los devenires de cada jurisdicción, y eso ha generado un caos. ¿Por qué? Porque estamos regulando territorialmente una actividad que no tiene territorio. Claro. Porque está en las redes. Sí.
es Entonces, online, o sea, está en la red. exactamente, me dicen, bueno, pero no pueden acceder a través de los IP que tienen en la provincia de Córdoba. No, porque todos sabemos, hasta yo que no soy un nativo digital, que con una VPN puedo acceder a una plataforma digital desde cualquier lugar del mundo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, hay problemas en la legislación, hay serios problemas que deben ser revisados, la ausencia de una legislación centralizada, no se legisla la publicidad y a qué está ligada la publicidad, y no se piensa en se sigue legislando como si se legislara con un casino, digamos, físico, y cuando son actividades online que son extraterritoriales. Excelente, la verdad que muy claro, Raúl, en esta pequeña exposición que te hemos hecho hacer sobre lo que va sucediendo con el juego online y cómo esto afecta a los más jóvenes. Creo que ha quedado bastante claro y vamos a esperar desde acá, por supuesto, los resultados de este estudio a futuro, así que te vamos a volver a invitar seguramente para que nos cuentes más al respecto cuando ya haya algún avance. Gracias por invitar. Solamente reforzar una idea, Maru, Sí. Porque me parece importante, porque por ahí se pierde, y yo quiero reforzarla, que también hay que saber que los discursos que exacerban el éxito económico por sobre todas las cosas funcionan como un factor de riesgo para con nuestros jóvenes. Cuando estamos repitiendo las virtudes de un capitalismo extremo, las virtudes de hacerse rico fácilmente, estamos generando factores de riesgo para nuestros jóvenes para este tipo de actividades. Es una variable que también tiene que ser tenida en cuenta y es el componente quizás más grave en esta tormenta perfecta que estamos viendo llegar. En una tormenta perfecta. Me quedo con esa frase. Gracias, Raúl. Pasó Raúl Gómez, docente investigador de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba y coordinador de la Unidad de Estudios Epidemiológicos de Salud Mental. Estábamos hablando sobre el juego online. Le vamos a regalar una canción para cerrar y para irnos juntos. Suena La Renga a esta hora. Que sea rock. Y que sea rock. Muchas gracias, Raúl.